Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al programa Despierta Católico Cristiano. El tema que traigo el día de hoy me lo encontré, vamos a decirlo así, casi como accidente por aquello de que uno se mete al internet y encuentra uno de todo. Lo bueno y lo malo lo encuentra uno. Sin embargo, en esta ocasión me encontré con estadísticas preocupantes de la iglesia. Y cómo ha disminuido en los últimos 60 años desde la mala interpretación y mala aplicación del Concilio Vaticano II. Y mala interpretación desde Pablo VI hasta reciente Papa Francisco. Mala aplicación también por muchos obispos y también por algunos papas. Sin embargo, es preocupante porque cada vez se va, vamos a decir, aminorando el grupo eclesiástico en el mundo y en diferentes partes del mundo. Me llamó la atención, empecé con el país de Irlanda y de ahí como que me fui buscándolas a encontrar poco más estadísticas aquí a Estados Unidos. Irlanda, tradicionalmente muy cristiano católico, tiene 26 diócesis, de los cuales el 2.5% de sus sacerdotes son menores de 40 años, o sea, jovencitos que tienen poco tiempo de ser ordenados. 2.5%. Es decir, tiene un total de 100 sacerdotes, de los cuales 547 de los mismos sacerdotes pasan la edad o están entre 61 y 75 años de edad, o sea, ya adultos mayores. 300, es decir, el 15%, tiene más de 75 años de edad. Son números alarmantes en un país tradicionalmente cristiano católico. Las estadísticas empeoran en España, ¿sí? La que llamamos la madre patria que nos conquistó en el continente de América, que conquistó casi todo el continente. España con 45 seminarios, solamente 3 llenan lo que el Papa esta semana llamó los seminarios moderados, con un número de 25 a 30 seminaristas. Es decir, que el Papa Francisco, perdón, ha visto las estadísticas, las ha leído y quizás entendido e interpretado que el número está bajando. Y ahora llama a ¿cómo decir? A tener grupos pequeños de los seminarios, ya no los grandes seminarios con mucha población de seminaristas, sino ya más pequeños. ¿Por qué? Porque no los hay, simplemente. Se incurre en gastos también. Por ejemplo, en la diócesis de Getafe, Orihuela y Alicante, en España, solamente tiene 28 seminaristas. Solamente. Vamos a decir, 3 diócesis solamente tienen 28 seminaristas. ¿Y cuánta población tiene? Millones, millones. Entonces, 25 de los 45 seminarios tienen entre 5 o menos seminaristas. O sea que la gran mayoría de seminarios, o de diócesis mejor dicho, tienen 5 o menos seminaristas estudiando para sacerdote. Aquí en Estados Unidos no es la excepción. Aunque no lo creamos, pero no es la excepción. Pese a todo, les voy a compartir una estadísticas para que lo puedan ver mejor. Sí,
Los ordenados en Estados Unidos, el 22% son hispanos, de habla hispana o descendientes de hispanos, quizás ya nacidos aquí en Estados Unidos o hijos de hispanos. Entonces, quiero que analicemos un poquito más. El 45% de la población de católicos son hispanos. O sea, la mitad de la población católico-cristiana, el 45, prácticamente el 45, el 50% casi son hispanos. El 26%, como vemos, de los hispanos en los Estados Unidos son nacidos en el extranjero. Estamos hablando solamente de católicos cristianos. Por lo tanto, el 20% de hispanos no habla inglés con fluidez. O sea, le talareamos, ¿sí? Nos entendemos, ¿no? O nos damos a entender. Sin embargo, me sorprendió los números: 45% de la población católica somos hispanos. El resto, o decir, entre anglosajones y otros grupos étnicos. El 94% de los hispanos menores de 18 años en el país son ciudadanos naturales y hablan inglés, o sea, nacidos aquí en Estados Unidos, un alto porcentaje. 3 de cada 5 sacerdotes ordenados, es decir, el 60% son caucásicos, es decir, norteamericanos. Norteamericanos, no, sí, estadounidenses sería mejor el término. 1 de cada 5, es decir, 22% son hispanos. 1 de cada 10, 11%, es asiático, isleño del Pacífico o nativo de Hawái, mientras que el 4% son africanos o afroamericanos. O sea, los números son alarmantes. La población que está manteniendo la iglesia en Estados Unidos es propiamente la hispana. ¿Por qué? Porque es el grupo mayoritario étnico y por ende el grupo mayoritario étnico dentro de la población cristiana católica. El 22% de de esa población son sacerdotes hispanos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la diócesis, creo que no recuerdo ahorita rápido, creo que son 5, 6 seminaristas que están para sacerdotes, entre filosofía y teología. En mis tiempos, solamente en el seminario menor, ahora les han cambiado de nombre, hasta de nombre, para actualizarlos, para estar a la modernidad. En mi tiempo, mis años jóvenes, éramos más de 60 seminaristas, solamente en el nivel preparatorio que se llamaba seminario menor. Más de 60 seminaristas éramos, que estábamos en la edad de preparatoria o high school, ¿sí? De ahí seguía otro grupo menor, 40 40 de filosofía, como 25 de teología en ese seminario. Era un número grande. Y ahora, de los cuales del número mayor no se llega, al menos aquí en Estados Unidos. En México creo que sí. Sí se llega a ese número de 60 o más en la edad de preparatoria. Es preocupante porque no se está creando un ambiente donde los jóvenes se sientan llamados o hagan caso o se sientan interesados o les implica un interés el sacerdocio. No sé dónde sea el problema o cuál es, quizás más bien no es uno, son muchos problemas. Sin embargo, generalmente aún en las misas dice, ok, vamos a orar por
que haga vocaciones sacerdotales, pero ¿cuál es el ambiente cristiano en nuestras casas? Quizás no muy ortodoxo, quizás no muy cristiano, quizás el comportamiento de mi mamá o de mi papá, pues dejan mucho que desear. No sé, no sé cuál sería una realidad más exacta que los números, pero son preocupantes. No sé a qué se deba. También al mal liderazgo o al pobre liderazgo que ejerce la jerarquía católica cristiana. ¿Por qué? Porque no son ejemplos. Y muchos de los antiguos sacerdotes, vamos a decirlo así, antes del concilio, eran porque miraban en su párroco, en el sacerdote ayudante, un ejemplo de vida. Ahora, recientemente tuvieron una especie de, ahora no sé cómo le llaman, reunión de no sé qué, pero era un retiro espiritual para sacerdotes. Y las imágenes que vi, muy lamentables. Ninguno, no, excepto, perdón, tengo que corregir. Uno, en las fotografías, se miraba vestido de clérigo. El resto parecía todo menos clérigo, a menos en su vestimenta. Eso no fue lo que dictó el Concilio Vaticano II. Ha habido una mala interpretación, incluyendo a Pablo VI. Sí, al Papa Pablo VI, al que llaman santo, que un día vamos a discutir ese tema. Sin embargo, ninguno de ellos vestía como tal, como clérigo, con su alzacuello, con su camisa, si no trae sotana, con su camisa, está bien, o su traje, etc. Es tu identificación. ¿Cómo identificas en la calle a un enfermero o a un doctor? Pues no trae una credencial aquí en el pecho que diga soy doctor o soy enfermero o enfermera, por el uniforme. Los distingue uno, es una enfermera, es el doctor. Entra con su bata, es el doctor, ¿sí? O la enfermera. Es una distinción que representa ¿a quién? Pues a Dios. Y no lo están usando. Ya se les hace, es cosa antigua, es cosa de, de los viejitos. O sea, no ha habido un ejemplo tampoco del clero para que más muchachos quieran ingresar. Desconozco ahora cómo es la educación, no del todo, la educación a los seminaristas en los seminarios, pero con los pocos que he podido platicar y dialogar, inclusive sacerdotes jóvenes, jóvenes me estoy refiriendo que tienen 5 o 10 años máximo de sacerdote, de ejerciendo el sacerdocio, se da uno cuenta que la formación uh, carece mucho académica, ¿sí? Los hispanos, conforme a las estadísticas, sostienen a la Iglesia de Estados Unidos. No me estoy refiriendo económicamente, sino al número que las estadísticas están dando. Los hispanos representan el 40% de los católicos de Estados Unidos. La mayoría de ellos entre la edad escolar. El 40%. En población general, 45%. Pero solamente en edad escolar, el 40%. Y en edad escolar, somos muy poquitos como hispanos. Porque representa también un gasto más bien porque los gastos económicos de una escuela privada son muy altos. ¿Sí? Son muy altos. ¿Por qué? Porque en las escuelas católicas no están bien representados en el sacerdocio. Son menos del 9% de los alumnos de las escuelas católicas. Perdón, menos del 19%. Entonces, como grupo asistente a una iglesia, los puedes ver aún en una zona donde sea 100% anglo,
y 100% hispana, vas a ver la diferencia de asistencia. En el 2020, Europa, cada sacerdote, un sacerdote en Europa, tiene 1,746 católicos cristianos. En África son 5,000, mucho más. Son menos, por supuesto, en cuanto a población, porque hay de otras musulmanes y de otras religiones. En América no me refiero a Estados Unidos, me refiero desde Alaska hasta la Patagonia, hasta Argentina, incluyendo Brasil, 2,086 católicos por sacerdote. O sea, el sacerdote está exhausto. Si atiende a 2,000 personas en un mes, ese sacerdote está exhausto psicológico, emocional y hasta espiritual. Los diáconos permanentes es un grupo en crecimiento. Permanentes le llaman así porque son casados, pero también son diáconos. Entonces, o pueden ser casados, o viudos, o solteros. Entonces, los números son alarmantes. O sea, si en Europa, que es un poquito menos, 1,746 católicos por un sacerdote, el sacerdote está exhausto. Y si es mayor de edad, que por lo general son mayores de edad, pues están exhaustos. No dan el ancho. No es posible, numéricamente hablando. Y estamos hablando de estadísticas que salieron en el 2020, es decir, casi 2 años, o hace 2 años. Aquí en América como continente, son 2,086 católicos por sacerdote. Es imposible. Algo tiene que hacerse. Algo tiene que aumentar el número de seminaristas y de sacerdotes. Aumentar el número de diáconos permanentes, sin menos exigencias, con una preparación. No sé cuál sería una solución. Simplemente estoy exponiendo esta situación preocupante, ¿sí? Un grupo que me dio gusto, me dio gusto ver sus números, son los ingresos de seminarios en la Fraternidad de San Pío X hasta hoy, octubre, porque se inician sus cursos en octubre, y en marzo, bueno, en América del Norte en octubre, en marzo o abril en América del Sur, ¿sí? Dependiendo de la zona. Pero este grupo, considerado tradicionalista, en el seminario de Santo Tomás de Aquino, en Dillwyn, Estados Unidos, 28 ingresados, 25 estadounidenses, 2 canadienses y un brasileño. Entonces, y es un grupo muy pequeño, ni siquiera es una diócesis. Son seminarios de la Fraternidad de Pío X, de Marcel Lefebvre. No Marcel mexicano, no, ese no, ese no, este es Lefebvre, este es otro señor digno, un francés, ¿sí? Un grupo tan pequeño, la Fraternidad de Pío X, tan pequeño, solamente aquí en Estados Unidos, tiene más sacerdotes que una diócesis, que 2 diócesis, que 3 diócesis, que 4 diócesis, que 5 diócesis, juntas. Me dio mucha alegría ver a este grupo de Fraternidad de San Pío X, ver sus números. 28 ingresados solamente aquí en Estados Unidos. En el Seminario de Sagrado Corazón, en Alemania, 21 ingresados, 9 polacos, 6 alemanes, 2 croatas, un austriaco, un danés, húngaro y un holandés. Es un grupo muy pequeño que ha sido restringido por papas, por obispos, por cardenales, por arzobispos. Y ahí están, a pie del cañón. Ellos celebran la misa tradicional en latín, no la misa vernácula de la zona, del país, en latín. Y está en crecimiento constante.
28 ingresados solamente aquí en Estados Unidos, son muchísimos, muchísimos. Ya lo quisieran tener toda una diócesis, lo que mi diócesis no tiene y nunca lo podrá, va a tener. No digo nunca, pero basado en las estadísticas, ¿sí? Aplaudo a la fraternidad de Pío X del señor Lefebvre, ¿sí? Que está en número en crecimiento. Son los nuevos ingresados, aparte de los que ya tienen estudiando. Y es un grupo muy talentoso y llevan una educación rígida, estricta, tanto académica como espiritual. Mis respetos para los sacerdotes que salen de ahí, ordenados. Y ellos celebran la misa en latín, ¿sí? Latín, el exhorto, de hecho los exhorto a que vayan a una misa en latín, en su diócesis, en su zona, donde vivan, los exhorto. Hay literatura que no es en latín, casi estoy seguro, casi 99.9%, pero es literatura. Si nuestros abuelos la armaron, sin literatura prácticamente en comparación a nosotros, y aquí está, ¿sí? El misal diario católico apostólico romano, la clave está en 1962. Lo reto, ¿sí? Aquí está todo el año litúrgico, con todas lecturas, etcétera, etcétera. Todo el año litúrgico. Y ellos están en esta situación, en crecimiento constante, porque llevan una estricta estudio académico apegado a lo que es la iglesia y son tradicionales, ¿sí? Y también celebran la misa en latín. Y sin embargo, pese a los golpes de los obispos cardenales y de los mismos papas contra este grupo, a excepción de Benedicto XVI, está en constante crecimiento. Más rápido que muchas diócesis de aquí Estados Unidos. Por eso es que ahora se han inventado en diferentes partes del mundo tener seminarios interdiocesanos, pues, para mantenerlos, de los contrarios, o sea, para mantenerse como grupo. Al contrario, pues son 4 o 5 seminaristas. Una diócesis, pues en una diócesis que tenga su propio seminario, pues, pues no la va a hacer. Ni académica, ni económica, ni de todo. Entonces, yo estoy contento con estos jóvenes muchachos que entran a los seminarios, déjame colgarle aquí, a los seminarios de la Fraternidad de San Pío X. El grupo creciente más que una diócesis. Analicemos cuál será el punto. ¿Dónde estará la falla? ¿Dónde estamos fallando? ¿Sí? Y, y es diferente, por ejemplo, en Estados Unidos al resto de América Latina, totalmente diferente. Donde en el verano pasado, si mal no recuerdo, en junio o julio del 2022, se han ordenado promedio de 70 sacerdotes, ¡zum!, de un jalón, en la arquidiócesis de Guadalajara. En la diócesis de San Juan de los Lagos, que es una de las más tradicionales, que produce más sacerdotes en el mundo, creo que se dan 30 más o menos. Entonces, roguemos, sí, a Dios, porque envíe sacerdotes conforme a su corazón, pero también roguemos, porque ¿cuál es nuestra responsabilidad como padres? ¿Cuál es la responsabilidad como jerarquía y como papa? Nos vemos a la próxima.